Muy buenas tardes, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Una actualidad que sigue pasando por estos ETFs de Bitcoin, en este caso por Grayscale, que más allá de vencer la semana pasada, de vencer a la SEC en este juicio, pues que de alguna forma ha disparado el optimismo de que se aprueben los ETFs de Bitcoin este mismo año, ahora está presionando para que se adelante, para que se aprueben lo antes posible. Tenemos noticias importantes también sobre Binance, siguen problemas, en este caso problemas que tienen mucho que ver con Rusia, donde han dimitido dos de sus altos cargos, dos de sus altos directivos. Enseguida les contamos todas las novedades con este asunto porque todo pinta, todo hace indicar a que van a terminar abandonando el mercado ruso en los próximos días, y noticias importantes también en cuanto al rublo digital. Ojo, porque hay un legislador en Rusia que dice que van a desplazar a los bancos. Todas estas cuestiones y muchas más vamos a tratar durante la siguiente hora, analizando todo lo que sucede en el mercado cripto, y empezamos, como les decíamos, por una de las noticias más importantes, concierne de hecho al exchange más importante, por lo menos hasta ahora. Hablamos de Binance y sobre todo de lo que está sucediendo en Rusia, y es que los principales ejecutivos de Binance han dimitido y se van a la espera de la decisión de Binance, que incluso está sopesando salir del mercado. Según las últimas informaciones, dos altos directivos responsables de las operaciones rusas de Binance han abandonado la empresa. Las razones de su marcha todavía no están muy claras, pero Binance tampoco ha hecho ninguna declaración al respecto. Estamos hablando de los dos ejecutivos que son Gleb Kostarev y Anatoly Kaplan. Habían sido fundamentales para impulsar el crecimiento de Binance en Rusia. De hecho, se ha expandido agresivamente en el país, asociándose con empresas locales de activos digitales y lanzando nuevos servicios para satisfacer la creciente demanda de criptomonedas. Gleb Kostarev, el director de Binance para Europa del Este y Rusia, ha acudido a Facebook para anunciar su salida de Binance. De hecho, en su anuncio decía que hoy era su último día de un largo trabajo en Binance y agregó que deja el cargo de vicepresidente responsable de Europa del Este, la CEI, Turquía, Australia y Nueva Zelanda, anunciando también que había renunciado a PAC hace apenas unos meses. Eso sí, el ejecutivo, hay que decir que tuvo palabras de gratitud hacia el CEO de Binance, hacia Changpeng Zhao y hacia su cofundador He, por todas las oportunidades que le han brindado, y además daba las gracias a todos los equipos de iniciativas locales por su duro trabajo y sus increíbles campañas a nivel local. El intercambio de criptomonedas de Binance está perdiendo a dos ejecutivos clave relacionados con el mercado ruso en medio de problemas con la plataforma, de importantes desafíos regulatorios relacionados sobre todo con las sanciones que está teniendo lugar en Estados Unidos. El otro cargo ha sido Vladimir Smerky, será director general de Binance para Rusia y la CEI, que también anunció posteriormente su salida en Facebook también. Dice que han pasado casi 2 años en un abrir y cerrar de ojos y que a partir de mañana ya no trabajará más para Binance. Estas informaciones además llegan en un momento en el que Binance ha enfrentado problemas serios en Rusia durante los últimos días. De hecho, tuvo que añadir más restricciones para los clientes rusos en su plataforma de comercio P2P, y además de todo esto, estos problemas con Rusia, tiene los problemas con los reguladores de Estados Unidos, en este caso con la SEC y con la CFTC, que están forzando a la empresa más importante del sector a plantearse incluso la opción de abandonar el mercado ruso. Seguramente tenga algo que ver estas presiones que está viviendo por parte de los reguladores de Estados Unidos con esta decisión, primero de restringir a los usuarios rusos y luego de plantearse abandonar el mercado, precisamente en un momento en el que sus dos altos ejecutivos han dimitido en las últimas horas. Más problemas para Binance, en este caso con un mercado muy importante. Hay que recordar que, por ejemplo, Rusia es la segunda minera de Bitcoin más importante, el segundo país que más minería de Bitcoin lleva a cabo, y bueno, pues sigue siendo un mercado muy importante para las criptomonedas y un mercado muy importante para Binance, que sigue sufriendo un golpe tras otro. Nosotros, sin más golpes, vamos a contar, eso sí, cómo está el mercado cripto. Vamos a repasar el top 10. Echamos un vistazo a cómo está el mercado cripto en estos momentos, que sigue con caídas, sigue con incertidumbre, sigue con miedo, sigue pendiente de estos ETFs de Bitcoin, y en el caso precisamente de Bitcoin vemos caídas de prácticamente el 6% en los últimos 7 días, está en mínimos de las últimas semanas, de los últimos meses. De hecho, acaba de perder el nivel de los $25.600, y es que está perdiendo también en las últimas 24 horas un 0,64% hasta los $25.568. Ya no solo se han borrado las subidas que vimos la semana pasada, sino que hemos profundizado más
en las caídas, en las pérdidas. En segundo lugar tenemos Ethereum, que sigue resistiendo el nivel de los 1600, pero ojo, porque viene con caídas de 4,69% en los últimos 7 días y en las últimas 24 horas también viene en negativo, dejándose un 0,71% hasta los 1.623 dólares. Cuarto lugar para BNB, con caídas importantes también en la última semana del 4,20% y en las últimas 24 horas sigue la tendencia negativa, dejándose un 0,70% hasta los 213 dólares. Quinto lugar para XRP, que tampoco se salva también, se deja un 5,15% en los últimos 7 días y más de un punto porcentual en las últimas 24 horas, 1,04% abajo hasta los 49 centavos. Séptimo lugar para Cardano, que cae un poquito menos, un 2,92% en los últimos 7 días, también en negativo en las últimas 24 horas, se deja un 0,99% hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también dejándose más de 2,5 puntos en la última semana, 2,51% abajo en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas también en negativo, cayendo un 1,03% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, esta es la que más cae dentro del top 10, se deja un 6,92% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas se desploma, a pesar de las buenas noticias que les hemos contado en este acuerdo con Visa, se deja un 4,95% en las últimas 24 horas hasta los 19,37 dólares. Décimo lugar para Tron, que es de las pocas que se salvan dentro del top 10, sube un 2,70% en los últimos 7 días, también en positivo en las últimas 24 horas, 0,16% arriba hasta los 7 centavos. Un décimo lugar para Toncoin, era una de las que más estaba subiendo en la última semana, ha llegado a subir incluso un 30%, sigue en positivo pero subiendo bastante menos, un 1,58% en los últimos 7 días y cayendo en las últimas 24 horas un 1,08% hasta los 1,77 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, imperan las caídas, impera el miedo, la incertidumbre en torno a estos ETFs de Bitcoin que enseguida vamos a analizar, pero antes tenemos que repasar toda la actualidad, todas las noticias. Tenemos que empezar con nuestras Crypto News. Repasamos toda la actualidad que sigue marcada por estos ETFs de Bitcoin y sigue marcada por Grayscale, que se lo contábamos al principio, ha pedido a la SEC que apruebe rápidamente su ETF al contado de Bitcoin. Después de su reciente victoria judicial, Grayscale está presionando a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que otorgue rápidamente la aprobación de un fondo cotizado en bolsa, un ETF de Bitcoin al contado. Los abogados que representan esta firma han entregado una carta para transmitir esto mismo a los reguladores. De hecho, la semana pasada, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Washington emitió un fallo muy importante, y es que descubrieron que la SEC había rechazado la propuesta de ETF de Bitcoin al contado sin proporcionar una justificación muy clara. Para que se hagan una idea, un ETF de Bitcoin al contado proporcionaría a los inversores un medio para invertir en Bitcoin sin la necesidad de poseerlo directamente. La SEC hasta ahora ha rechazado todas las propuestas de ETFs de Bitcoin al contado, pero sostiene que los demandantes no han demostrado su capacidad de proteger a los inversores de la manipulación del mercado, algo que no tiene mucho sentido cuando sí que ha aprobado unos ETFs de futuros que son más peligrosos en este caso que los ETFs al contado. Así que desde luego que está en una papeleta bastante complicada la SEC, que tiene o que desdecirse o que terminar cediendo y aprobando estos ETFs. Vamos en este caso con una empresa que también está en una situación complicada si lo comparamos con Bitcoin. Estamos hablando, ojo, con Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que tiene un rendimiento inferior al de Bitcoin. Todos pensamos que Bitcoin no hace nada más que caer, que se va a ir a cero, que está muy mal la cosa, pero sin embargo, dejando de lado el primer trimestre, que es cierto que, bueno, lo que llevamos de año de rendimiento de Bitcoin ha sido un tanto decepcionante, aunque es cierto que sigue en positivo, sigue con subidas en torno al 50%, pero si lo comparamos con las acciones o con algunas de las acciones más destacadas de Wall Street, sigue siendo bastante positivo. Por ejemplo, Berkshire Hathaway ha subido un 16,42% en lo que llevamos de año, pero Bitcoin, como les decía, ha subido más del 50%, un 55,69%. Si nos fijamos, desde 2019, Bitcoin ha subido un 567%, mientras que las acciones de Berkshire Hathaway, del hombre que ven en sus pantallas, de Warren Buffett, uno de los inversores más míticos, solo ha subido desde 2019 un 72,96%, lo que viene a ser pues prácticamente 8 veces menos que Bitcoin. Así que siempre se habla, ¿no?, de que Bitcoin es muy malo, que se va a ir a cero, que todo está muy mal, pero si lo comparamos con alguna de las empresas más importantes del mundo, la diferencia sigue siendo muy importante. La diferencia que precisamente cree que va a marcar, en este caso Rusia, a través de su rublo digital. De hecho, apunta un legislador ruso que pueden incluso desplazar a los bancos. Con el tiempo, el rublo digital, junto con el desarrollo de la blockchain, desplazará a los bancos. Esto es lo que ha dicho el legislador ruso Anatoly Aksakov en una reunión en la que dice que en cuanto al papel de los bancos, cree que su papel se va a desvanecer en el futuro con el desarrollo de la tecnología
blockchain. De hecho, apunta a que esta tecnología, la que de alguna forma soporta la infraestructura de las criptomonedas, ha sido más aceptada por las instituciones gracias a la que las criptomonedas se han vuelto más comunes. Además, los principales bancos de varios países, incluido Rusia, están comenzando a explorar las monedas digitales de los bancos centrales como respuesta a los activos digitales. Rusia, ya lo saben, se lo hemos ido comentando en los últimos meses, ha estado realizando una prueba piloto para su rublo digital con los bancos y en este caso este legislador piensa que puede ser un game changer, que puede incluso acabar en este caso o por lo menos desplazar a los bancos. Hablando de exchanges, de criptomonedas, vamos a contarles noticias de uno de los más importantes, de Coinbase, que ojo, está empezando a ofrecer criptopréstamos a grandes inversores institucionales en Estados Unidos. Ha iniciado un servicio de préstamos de criptomonedas para inversores institucionales estadounidenses buscando capitalizar el vacío que quedó tras el colapso de empresas como BlockFi y Genesis. Los clientes del servicio Prime, del mayor crypto exchange de los Estados Unidos, ya han invertido 57 millones de dólares en este programa de préstamos, según una presentación reciente por parte de la SEC. Coinbase Prime es una plataforma de corretaje principal de servicio que desde luego está lanzando nuevos servicios, está aprovechando también el vacío que han dejado algunas de las empresas que se han declarado en bancarrota en los últimos meses y está ofreciendo servicios también a los clientes más institucionales. Nos pensamos que el mercado cripto está solo poblado pues de inversores retail, de gente que se quiere comprar un Lambo en 2 días, pero poco a poco va entrando también el inversor institucional y en este caso Coinbase está ofreciendo sus servicios. Y terminamos hablando de criptomonedas, pero también un poquito relacionado con la geopolítica, en concreto con el G20, esta reunión que se va a celebrar en apenas unos días, que va a presidir India y en la que se está llevando a cabo conversaciones para un marco global sobre las criptomonedas. De hecho, esto es lo que afirma el ministro de las Finanzas de India, que dice que se están empezando a producir algunas conversaciones para tener un marco regulatorio global, algo pues que ayude a todos los países, que ayude a todo el mundo a tener unas reglas claras, un marco claro sobre las criptomonedas. Y además, el propio ministro de Finanzas de India añade que las criptomonedas no podrían regularse eficientemente sin la cooperación de todos los países. De hecho, apunta en este caso Nirmala Sitharaman que la presidencia de India ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones claves relacionadas con la regulación o la comprensión de que debería haber un marco para manejar las cuestiones relacionadas con los criptoactivos, una cuestión que ya es oficial, que se va a plantear en este G20 y que en este caso va a plantear India, el presidente en este caso del G20, pero también miembro de los BRICS. Muchas cuestiones, muchas noticias positivas, a pesar de que el mercado sigue pues un tanto tocado, con caídas en las últimas horas, en las últimas semanas, un mes de agosto que ha sido desde luego pues bastante malo para el mercado cripto, pero pendientes, como les decíamos, de estos ETFs de Bitcoin que siguen marcando la actualidad y que vamos a analizar durante los siguientes minutos con los mejores expertos. Así que vamos con una breve pausa y enseguida volvemos con todo el análisis, con toda la información aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics,
Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta para analizar todas las cuestiones más importantes del mercado cripto que vienen, como venimos diciendo en los últimos días, marcadas por estos ETFs de Bitcoin. Y como ya saben, pues contamos con los mejores expertos para contarlo, para explicárselo y sobre todo para medir el impacto que pueden tener el mercado cripto en los próximos meses. Y vamos a tratar esta cuestión de la mano de Juan Rodríguez, director de Bitcoin y Cryptos.com, que está aquí ya con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Sergio, buena tarde, gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Un placer volver a tenerte por aquí en este inicio de la segunda temporada que, como vengo diciendo en los últimos días, Juan, y me parece que nos quedan unos mesecitos, viene marcada por estos ETFs de Bitcoin que pueden ser un game changer, ¿no? Pueden cambiar directamente el mercado cripto y quiero que nos expliques un poquito, Juan, en qué momento estamos y también cómo puede afectar al mercado, cómo puede cambiar, porque quizás el mercado cripto tal y como lo conocemos hasta ahora puede dejar de existir, puede cambiar. Contábamos ayer que los exchanges pueden ser quizás alguno de los que más sufran con estos ETFs, que hay gente pues que igual prefiere no exponerse directamente a Bitcoin, no comprarlo directamente a través de un exchange y comprar un ETF y tener una parte proporcional. Cuéntanos un poquito en qué momento lo ves y también la actuación por parte de la SEC, de los reguladores de Estados Unidos. Sí, Sergio, cuando nos referimos al tema ETF, es el impulsor más relevante que tiene Bitcoin durante 2023. De forma clara lo hemos visto en junio, por allí BlackRock, y nos referimos principalmente a esa firma proponente, cuando salía a anunciar de que estaba interesado en dar en servicio un ETF al contado de Bitcoin en los Estados Unidos, pues el precio pasaba de los $25,000 a los $31,000 en menos de una semana. Por allí en julio el tema se enfría un poco y pues han venido unos aplazamientos en torno a esa decisión que es dar la SEC. Entonces, ¿qué le pudiésemos decir a las personas que nos están observando? ¿Cuáles son las fechas para estar atentos respecto a ello? A ver, ahorita en septiembre, el 12 y el 27 de septiembre, Gary, el presidente de la SEC, debe comparecer ante varios comités del Senado, del Congreso en los Estados Unidos. Allí le van a preguntar por el tema regulatorio, va a tener incidencia en el precio de Bitcoin, pero también le van a preguntar por el tema ETF. Entonces, lo que nos responda por allí, Gary, va a afectar el precio de Bitcoin principalmente. Añadido a eso, tenemos que ahorita, el 31 de agosto, se manifestó la SEC aplazando todas las propuestas de los ETF. Tenía hasta el 2 de septiembre, pero entonces ahora las fechas que hay que mirar, y esto digamos que entre los analistas es lo que se esperaba, el mercado ha reaccionado, o el precio de Bitcoin más bien, ha reaccionado negativamente a ese aplazamiento, pero ahora lo que hay que tener en cuenta es que hay unas posibilidades más altas de que se autoricen esos ETF. Por parte de los analistas de Bloomberg dan un 75% de probabilidades para que se autorice este año y un 95% para que se autorice a finales de 2024. Entonces, lo que sucedió por allí con Grayscale, que ya lo repasabas tú, pues simplemente da ese empuje para que las probabilidades en torno a esa autorización se eleven. Y por ende, pues tendríamos que estar atentos. Bueno, entonces, ¿cuándo viene el siguiente pronunciamiento en firme por parte de la SEC? Y para ello debemos decir que en torno al ETF de ARK, bueno, ese viene para el 11 de noviembre, está un poquito más distante, pero para la propuesta de BlackRock, de Fidelity y de las demás firmas, bueno, esa fecha límite está para el 17 de octubre. Por allí, por octubre más bien, las cosas pudiesen mejorarse. Yo he sido del lado de que un ETF al contado de Bitcoin no se va a autorizar en septiembre, en octubre tampoco, pero sí tal vez lo veamos en noviembre, en diciembre o en enero cuando está la fecha límite, los 240 días, para que a ARK le aprueben o le nieguen el ETF. A ARK Invest
Entonces creo que esas serían las fechas notables. Por ahora, el ecosistema se ha enfriado esperando este tipo de, no, ya se va a autorizar el ETF, ya va a venir el dinero institucional. Y no, siempre suele haber este tipo de cosas, pero cuando menos se lo espera el mercado, viene ese impulso importante generado sobre todo por esta noticia. Yo les invito a que repasen y verifiquen el movimiento de Bitcoin en 2020, cuando estábamos por romper los $20,000, allí el sentimiento era negativo. Decía, no, vamos a rebotar en los 20,000 y otra vez nos vamos a los 10,000, tal vez a los $6,000. ¿Qué pasó? Para ese entonces hubo un anuncio de MicroStrategy. Saylor decidía comprar más Bitcoin, pero después de que subimos los $20,000, en parte impulsado por eso, y también en ese momento, Grayscale, el fideicomiso que le ha ganado recientemente la demanda a la SEC, empezaba a incrementar su fondo de forma importante. Hoy gestionan más de 600,000 Bitcoin, pero era en ese tiempo donde los inversores institucionales empezaban a ingresar dinero por esa herramienta. Y ese fue uno de los grandes impulsores. Ya después se vino la compra de Tesla y de otras empresas importantes que nos llevaron en un poco más de un mes arriba de los $50,000, de los 20,000 a los 50,000. Entonces aquí también con el tema del ETF se puede dar un movimiento semejante, pero bueno, por ahora hay más apatía, hay más sentimiento negativo y los osos tienen el mando. Hay que estar viendo mucho lo que ocurra con el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 de cómo reaccionan a las eventualidades macroeconómicas y principalmente a este 13 de septiembre cuando se publique el IPC y veamos si realmente hay un rebote nuevamente al alza de la inflación en los Estados Unidos. Muy pendientes, Juan, de estos datos macroeconómicos. Podían ver los espectadores en sus pantallas precisamente este deadline, esta fecha límite que tiene la SEC para responder. Mira, lo estamos viendo aquí. Decías muy bien, por ejemplo, la fecha de ARK Invest, que sería para el 11 de noviembre. Tenemos las decisiones de prácticamente todos, de Bitwise, de Invesco, de WisdomTree, de BlackRock. Todos más o menos tienen la fecha límite para el 16-17 de octubre. Y siguiendo con estos ETFs, Juan, aunque ahora quiero tratar más cuestiones, quiero preguntarte dos cosas. Primero, una ya la comentabas tú, el porcentaje que dan algunos analistas de Bloomberg, en este caso Eric Balchunas, que es uno de los que más controla en esta materia, en esta cuestión, que decía eso, un 75% para este año, un 100% para el año que viene, esta fecha límite que marcabas tú más o menos de marzo de 2024. Quiero primero preguntarte si estás de acuerdo con estos números que da Eric Balchunas y luego preguntarte por cuál crees que va a ser el primero en aprobarse, porque hablabas de ARK Invest, que tiene la fecha límite más temprana para enero de 2024, pero vemos a Grayscale que está presionando mucho también y que igual pues termina de alguna forma tumbando a la SEC aún más, porque hay que decir que ya lo ha ganado el juicio y a lo mejor es el primero, ¿no?, en ser aprobado. No sé cómo lo ves tú o si van a aprobar todos de golpe para no hacer distinciones. Bueno, sí, yo me iría más por, no porque aprueben todos, pero sí porque aprueben en una sola fecha a varios proponentes o a varios ETF. Y eso va a ser muy significativo. Yo esperaría que en ese grupo, por supuesto, esté BlackRock e inclusive el que acabas de citar, Grayscale. Grayscale está muy activo con sus abogados en este momento. Ya veíamos el pronunciamiento que salía por allí en Twitter, en la carta que han enviado nuevamente a la SEC, donde pues vemos que los argumentos para negarle un ETF al contado a Grayscale o convertir ese fideicomiso que tiene actualmente en un ETF al contado, pues los argumentos se acaban, ¿sí? Tal vez se pudiese ir por el lado del custodio, pero ya este tema de manipulación de precio ya se le ha caído a la SEC porque no le ha dado el mismo tratamiento a los ETF de futuros y a los ETF al contado. Entonces, para mí, la perspectiva, los números que nos dan estos analistas, para mí, hasta tal vez estén quedando cortos. Realmente yo espero noviembre y diciembre o enero de 2024 más tardar, se esté dando la autorización, es mi perspectiva personal, para que a un grupo de esas empresas, por libre competencia, les autoricen el tema del ETF. Allí lo que cada quien tiene que entrar a dimensionar es, bueno, ¿qué tanto dinero de verdad puede llegar a Bitcoin con esta autorización y por ende impactar su precio? Yo les diría, revisen el primer ETF de futuros que fue autorizado en el 2021, en octubre, donde en el primer día
se operaron más de $1.000 millones de dólares en este ETF. Es una cifra bastante considerable que a estos precios nos habla de algo así como unos 30.000 Bitcoin, por lo menos. Entonces va a tener un impacto importante, pero ya sabemos que las empresas proponentes, a medida que eleven las probabilidades de que sí le van a autorizar el ETF, seguramente se vayan a las compras. Yo por allí en el canal de YouTube que tengo, les compartí hace poco que si estas empresas como BlackRock decide o ve que esas probabilidades se van aumentando, va a ir a la compra. Y recientemente, o digamos una cosa, ¿en qué intercambio ellos estarían comprando esos Bitcoin? Bueno, tiene que ser un norteamericano. Hablamos de Coinbase, de Gemini, el de los gemelos Winklevoss, o tal vez Kraken. Y recientemente de Gemini, en agosto principalmente, han salido 27.700 Bitcoin a 3 direcciones. Si hubiesen salido a muchas direcciones, bueno, no hubiese conjeturas, pero es que han salido solo a 3 direcciones y desde entonces no se ha movido. Y fueron Bitcoin que se compraron en agosto. 27.700 Bitcoin salieron de Gemini y puede ser de uno de estos actores. Seguramente, una vez conozcamos los reportes trimestrales en octubre, sepamos o sentemos esta información un poco más. Pero seguramente en este punto muchas de esas firmas están aprovechando para acumular Bitcoin. Bueno, pues están aprovechando seguramente. De hecho, ya hemos contado, por ejemplo, el caso de BlackRock, que es la segunda mayor accionista en 4 de los 5 mineros más importantes de Bitcoin, exponiéndose también, comprando bastantes acciones de MicroStrategy, como bien decías, Juan. Pero a pesar de todo esto, a pesar del FOMO que vimos la semana pasada, vemos a Bitcoin en unos niveles un tanto bajos. Empezamos el año pues con mucho optimismo, con subidas importantes que se mantienen. Como decía antes, en lo que llamamos de año, Bitcoin ha subido un 55%, que, por ejemplo, ha habido mucho FOMO con Nvidia, pero pues tampoco, si lo comparamos, la comparación tampoco, desde luego, deja en muy mal lugar a Bitcoin. Pero sí que es cierto que el sentimiento de mercado, además teniendo en cuenta, Juan, que es un mercado muy emocional, pues no es del todo halagüeño, ¿no? No sé si hay demasiado pesimismo en el mercado, si se ha perdido el interés, si están esperando también porque la situación macroeconómica tampoco acompaña, pero es cierto que estamos con Bitcoin incluso ahora por debajo de los 26.000 y parece que, no sé, que hay mucho miedo en el mercado, quizás demasiado pesimismo, ¿no? No sé qué opinión o qué sentimiento tienes tú. Sí, total. Eso hay que ser claros. Somos totalmente, o de mi parte, soy muy positivo, sobre todo a ese último trimestre de este año y lo que es principios de 2024. Allí soy bastante positivo, pero la realidad en este punto es otra. Y ahorita tú repasabas algunos números. Tal vez Bitcoin nos tiene un poco mal acostumbrados y bueno, al ver que no le ha seguido el paso a Nvidia, a estas IA, acciones que tienen que ver ahora con la inteligencia artificial en los Estados Unidos y su apreciación en 2023, pues realmente Bitcoin no le ha seguido totalmente el paso. Si lo comparamos con otros activos financieros, bueno, no está nada mal que haya tenido ya en 2023 una apreciación de casi el 80% y bueno, en este momento sea superior al 50%, medido desde el 1 de enero de 2023. Esos números no están mal, pero a Bitcoin, por su carácter o sus cualidades, siempre se espera un poco más en torno a estas apreciaciones y que toda esta situación que está ocurriendo pues le favorezca o tal vez si empiezan a retroceder, como decía anteriormente, los índices accionarios, pues le pasen factura. Ahora, yo aquí añadiría algo significativo y es el tema del halving, la influencia que tiene el halving sobre el precio de Bitcoin. Y es que precisamente en este trimestre, si nos podemos a medir lo que ha sido el comportamiento de los meses 38 al 40 después del halving, pues suelen ser correctivos. Y es que 38 ha sido julio, 39 agosto y 40 septiembre. Este es un trimestre que desde el lado de la influencia del halving sobre el precio de Bitcoin se esperaba correctivo, o solo desde esa perspectiva. Y esto va abonado un poco por la influencia que generan sobre el precio los mineros. Los mineros son unos vendedores naturales de Bitcoin y se están preparando para que ese pago, ese incentivo que le hace la red por su trabajo de asegurar la red de Bitcoin y de ejecutar las transacciones, pues se les va a reducir a la mitad. De recibir 900 Bitcoin al día,
bueno, después de abril de 2024, vienen a recibir 450 Bitcoin y van a hacer la misma tarea. Entonces ellos en este momento están ajustando finanzas y preparándose para lo que viene después del halving. Es una situación significativa, pero esto obviamente pues de cierta forma confluye con lo que vemos de forma macro. Para terminar, Juan, por esta cuestión te quería preguntar, como no todo es malo, no todo son malas noticias, más allá de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, que parece inminente o como mucho, bueno, pues en el primer trimestre del año que viene. Claro, es que prácticamente en el primer trimestre del año que viene, más o menos por marzo, abril, se espera este halving de Bitcoin, que quiero que antes de terminar nos cuentes el impacto que ha tenido históricamente. Más o menos es cierto que lo que sucedió hace unos años no tiene por qué trasladarse a día de hoy, pero para que los espectadores se hagan una idea de cómo puede influir, de cómo puede afectar, quizás más a corto o medio plazo, más a medio plazo más bien. Listo. Aquí voy a ir con dos cosas. La primera, explicando un poquito ese efecto de la influencia del halving sobre el precio de Bitcoin. Hay que tener en cuenta que han pasado 3 halving. Uno en 2012, otro en 2016 y otro en 2020. ¿Qué ocurre? Que han pasado en diferentes meses. Ese hito del halving lo que hace es que nos da una certeza sobre su política monetaria. Pero más allá de esa certeza de cómo se maneja esa tokenomía o esa política monetaria de Bitcoin, pues nos dice que hay una reducción a la mitad en la emisión de los nuevos Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre? Que al haber menos Bitcoin por emitirse, pues cada vez ese halving pierde impacto sobre el precio de Bitcoin. Hasta la actualidad ha generado unos ciclos de 4 años, 3 años alcistas y 1 correctivo. El que acabamos de ver en 2022 fue ese año correctivo. 2023 es un año de recuperación y por ahora se va dando en esa forma. Y 2024 y 2025, desde esa perspectiva, serían los años en que más se aprecia, ¿sí? Entonces, ese ciclo, pues ha venido ocurriendo, no va a seguir ocurriendo por siempre, porque a medida que lleguen los inversores institucionales con estos vehículos como los ETF, van a cambiar esos ciclos. Eso va a cambiar totalmente y de ello pues tenemos que ser claros y bueno, aceptarlo de cierta forma, acoplarnos a ello. Pero por ahora el halving tiene una influencia todavía significativa y vemos que se sigue cumpliendo ese patrón de los 3 años alcistas, el año correctivo, pero más allá de eso, sabemos, por ejemplo, que acuerdo a esa influencia, los meses 38 al 40 suelen ser de retroceso. Y en esta ocasión, por coincidencia o por lo que sea, el halving nuevamente ha pasado factura y estamos como en ese trimestre correctivo. Pero desde esa misma influencia del halving también puedo decir que el último trimestre, y ojo, sobre todo noviembre y diciembre, se esperan las mayores apreciaciones desde el lado de la influencia del halving, pero si ustedes detallaron lo que dije en torno al ETF, pues también confluye con las buenas noticias del ETF. Ojo que ese movimiento que veíamos, ya les citaba, en 2020, cuando pasamos en pocos días de los 20.000 arriba de los 50.000, se puede estar repitiendo de cierta forma en esta ocasión gracias a la afectación del halving y al tema de los ETF. Cuestiones clave, cuestiones a tener en cuenta durante los próximos meses, este halving de Bitcoin que tendrá lugar también a principios de 2024, por marzo, abril más o menos del año que viene, y esta aprobación de los ETFs que esperemos que llegue un poquito antes porque tenemos que hablar de más cosas aquí en Criptonegocios. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros y por poner un poco de luz, por contarnos todo lo que está sucediendo y todo lo que puede suceder durante los próximos meses. Un placer volver a tenerte por aquí, Juan. Muchas gracias. Dale, Sergio, gracias a ti por la invitación. Chao. Pues nosotros enseguida volvemos, ya habéis visto, hemos puesto el listón muy alto, pues ojo, quédense porque enseguida volvemos, seguimos con los mejores expertos, con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología, ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta, ya volvemos, seguimos con los mejores expertos y vamos a presentar por primera vez aquí en Criptonegocios. Es desde luego, bueno, todo un honor contar con Alberto Toribio, es experto en Web3. Seguramente lo hayan visto en algún que otro medio porque es, bueno, una de las personas que más controla, que más sabe de este sector y tenemos la suerte de contar con él aquí en Criptonegocios. Muchas gracias, Alberto, un placer tenerte por primera vez aquí en Criptonegocios. Buenas tardes. El placer es mío, Sergio, muchas gracias por invitarme. Como decía, como estaba comentando también con Juan, llevamos hablando de esta cuestión las últimas semanas y me parece que va para largo. Ahora mismo el epicentro, el tema clave del mercado cripto son estos ETFs de Bitcoin que, ojo, ya pongo a los espectadores un poco en perspectiva, en contexto. Alberto sabe de prácticamente todo lo que tiene que ver con Web3, va a venir más veces, así que vamos a hablar de más cosas, pero si te parece vamos a empezar por lo más básico, por lo que más demanda ahora mismo la gente, que es información sobre estos ETFs de Bitcoin, que quiero que nos cuentes un poquito, Alberto, cómo podrían afectar, qué influencia podrían tener en el mercado y sobre todo, cómo pueden ser, cómo se puede o cómo va a poder accederse a estos ETFs. Bien, lo primero que debemos entender es por qué todo el mundo está hablando de los ETFs. Y seguro que hemos oído hablar muchas veces de ETFs, pero no sabemos lo que son. ¿Acaso Bitcoin no se vende ya en la aplicación del BBVA? ¿Acaso no podemos invertir en él desde España? Bien, vamos a analizar la diferencia primero entre los diferentes productos que existen y vamos a entender por qué los ETFs son importantes. Ahora mismo existen productos, tanto en Europa como en Estados Unidos, que permiten tener exposición al Bitcoin, poder invertir en él y hacerlo de forma regulada, es decir, a través de una entidad financiera, de un broker o, por ejemplo, de un gestor patrimonial. Estos son los fondos indexados. Son fondos. ¿Cuál es la diferencia entre un fondo que aquí en Europa, por ejemplo, tenemos el de 21 Shares, en Estados Unidos el de GBTC, y un ETF? Los fondos son productos financieros que podemos contratar en nuestro banco. Ya digo, BBVA tiene un producto en su aplicación que te permite comprar, tener exposición a Bitcoin comprándolo. Bueno, pues la diferencia entre los fondos y los ETFs es que los fondos cotizan al final del día. Es decir, yo puedo comprarlo o venderlo, pero el precio al que lo voy a hacer va a ser el precio que ese producto tenga, el Bitcoin en este caso, al final del día, al cierre de mercado, que en este caso ya sabemos, el Bitcoin no cierra, es 24/7, pero en este caso los productos sí que tienen un momento en el que se va a definir cuál es su precio. ¿Y los ETFs entonces? Los ETFs cotizan en bolsa, son como las acciones. Eso significa que si nosotros compramos Bitcoin a través de nuestro banco, pero en lugar de comprar un fondo que invierte en Bitcoin, compramos un ETF, vamos a poder comprarlo y venderlo varias veces a lo largo del día a diferentes precios. Ahora ya sí entendemos la diferencia entre un fondo y un ETF. Con el ETF se puede hacer trading. Y os preguntaréis, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, pues porque la mayor parte de las veces que se compra, por ejemplo, arroz o se compra trigo, no lo hacemos para dar de comer a las vacas o para producir cornflakes, lo hacemos para especular, para hacer trading con él. Y el intradía es uno de los tipos de trading también más populares. Ahora mismo eso no se puede hacer con Bitcoin en los mercados tradicionales. Lo podemos hacer en Kraken, lo podemos hacer en Coinbase, lo podemos hacer en Binance, pero no lo pueden hacer los inversores institucionales. Con un ETF sí que se podría. Así que este es el motivo por el que los ETFs son importantes, porque traen un gran volumen que no es el volumen de aquellos que quieren tener exposición a Bitcoin, esos ya lo pueden hacer hoy en día, sino que es el volumen de los traders, ¿vale? Así que esto es un ETF, principalmente es un producto financiero que permite hacer trading con el Bitcoin a través de instrumentos tradicionales y este es el motivo por el que es importante. Y estamos hablando de esto porque se espera que esta sea la principal narrativa, es decir, el motivo por el que los inversores o por los que el mercado vería como Bitcoin se proyecta de nuevo al alza. Y es porque muchísimas personas entrarían a poder hacer trading con Bitcoin, aquellos que ahora mismo lo hacen a través de los productos financieros tradicionales, Sergio. ¿Podría cambiar esto del mercado, Alberto? Ya nos has explicado más o menos la importancia, nos has explicado, bueno, pues que puede ser una puerta de entrada también para los institucionales, pero claro, a día de hoy el mercado de alguna forma está copado por los exchanges. De hecho, aquí hablamos en muchas ocasiones sobre Binance, el exchange más importante del mundo, que por estos golpes que está recibiendo por parte de los reguladores de Estados Unidos, sobre todo por la SEC, ya está perdiendo cierta cuota de mercado, pero claro, quiero saber un poco, quiero que expliques también a los espectadores cómo les puede afectar la entrada, pues por ejemplo, de un ETF de BlackRock, que claro, me imagino que muchos inversores
pues que igual prefieren o se fían más de un ETF de BlackRock de comprar Bitcoin, aunque no sea directamente, antes que comprarlo en un exchange. ¿Puede arrebatar cuota de mercado? ¿Puede arrebatar mercado directamente a los exchanges, a alguna de las empresas más importantes que hay a día de hoy? Pues es interesante. Mi opinión es que no, y te voy a explicar por qué. Hay dos cosas que se espera que ocurra cuando estos ETFs lleguen al gran público. Una es que el precio de Bitcoin se proyecte muchísimo, porque haya muchísimas más personas que puedan invertir en Bitcoin. El otro es que estas plataformas, como señalas, pierdan cuota de mercado. Te voy a explicar por qué, si bien creo que esas dos cosas pueden pasar, también hay motivos para pensar que podrían no ocurrir. En primer lugar, el perfil de las personas que compran criptomonedas en los exchanges es un perfil diferente al que lo haría a través de estos productos. Las personas que comprarían, los inversores que comprarían, se expondrían a Bitcoin a través de un ETF tradicional, son aquellos que hacen trading de forma profesional y que no compran nada que no les vaya a vender su proveedor habitual, es decir, la plataforma en la que hagan trading, que lo hacen con productos que tienen un ISIN, es decir, que están regulados. Bien, ese tipo de perfil no va a los exchanges actualmente, así que creo que es un perfil diferente. Otra razón por la que se piensa que se va a proyectar el precio muchísimo, y es porque, claro, muchísimas más gente va a comprar estos bitcoins y los fondos tendrán que poblar sus arcas con bitcoins comprados a mercado. Pero esto podría no ser así. Verás, cuando se compra bitcoin y se hacen grandes cantidades, normalmente no vamos a Kraken, normalmente no vamos a Binance. Comprarlo en Binance es lo que haría que el precio se desplazase. Normalmente lo compramos en lo que llamamos mesas OTC. Si tú quieres comprar 1 millón de bitcoins, 1 millón de bitcoins, no 1 millón de euros en bitcoins, y acudes a mí, Sergio, nosotros acordamos un precio que es el que tiene el bitcoin en este momento en el mercado. Y cuando la transacción se produce entre ti y yo, pues esto no afecta en nada al precio. Es el motivo por el que muchos señalan que el precio del oro está manipulado, porque la mayor parte de operaciones de compra-venta de oro se realizan en el mercado OTC. Son solo aquellas que tienen impacto en los libros de órdenes las que mueven el precio. El movimiento fortísimo que vimos hace unos días en Bitcoin, que provocó la rotura de ese soporte y la caída hasta los $25.800, fue un movimiento que se produjo por una venta, pero no una venta en el mercado OTC. Si hubiera sido así, no nos hubiéramos enterado, sino una venta en algún exchange, en el que sea, en el de Binance, en el que sea. Porque en el momento en el que lo haces, te comes el libro de órdenes, es decir, mueves el precio muchísimo en Binance y después eso, mediante arbitraje, se traslada al resto de mercados. La gente, cuando se mueve el precio en Binance, compra donde es barato y vende donde es caro, y el precio cae en todos los exchanges. Pero, en mi opinión, Sergio, respondiendo a tu pregunta y haciendo un resumen, es que este es el impacto que podría tener, sí, por supuesto, pero también hay razones para pensar que esto podría no ser así. Ojo, dependerá de cómo esos fondos pueblen esos bitcoins y bueno, hay varias formas de hacerlo. Normalmente suele ser OTC. Sería desde luego, porque claro, los exchanges ya están en una situación complicada y solo les faltaba, pues eso, que ahora entren grandes empresas, como venimos comentando, ¿no? Como BlackRock, Invesco, WisdomTree, que encima le sigan arañando, le sigan quitando cuota de mercado. Pero hay más cuestiones que tratar en torno a estos ETFs, y quiero preguntarte también por las empresas precisamente que acabo de enumerar, estas empresas que han presentado las solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado. Quiero que nos cuentes un poco, Alberto, qué tienen que hacer. O sea, por ejemplo, me refiero, ¿tienen que comprar Bitcoin para luego poder venderlo? ¿Qué tienen que hacer para presentar estos ETFs? Y luego, ¿cómo puede impactar esto en el precio? Es cierto que no lo hemos vivido hasta ahora, pero más o menos una estimación, un poco un análisis de lo que podría suceder, también para que los espectadores se pongan un poco en contexto y entiendan la importancia de esta noticia, de esta aprobación de los ETFs. Bien, bueno, pues lo que tienen que hacer para lanzar un producto de este tipo es, en primer lugar, desarrollar un plan financiero, un plan sobre el producto y presentarlo al organismo competente, que en el caso de los Estados Unidos es la famosa SEC, la Comisión de Activos. Y además de eso, obviamente, si el ETF es aprobado, tendrán que ejecutar ese plan, que comprende cosas como, por ejemplo, a quién y cómo van a comprar esos bitcoins y también cómo los van a custodiar. Verás, ahora mismo ya existen ETFs
¿vale? Existen ETFs de futuros, por ejemplo, BitX, que permite invertir en Bitcoin a 1×2. ¿Qué diferencia hay entre esos ETFs y los que están por aprobarse en el futuro, como por ejemplo el de BlackRock, 21 Shares, el de Grayscale, con la famosa sentencia hace muy poquito, el de Bitcoin Trust, que es probablemente el más antiguo? ¿Qué diferencia hay entre todos estos y los que ya existen de futuros? Pues que los ETFs de Bitcoin al contado son ETFs que requieren de la compra de Bitcoin. Las empresas que lanzan estos productos lo hacen porque tienen respaldo en Bitcoin, a diferencia de los ETFs que ya existen en el mercado, como por ejemplo el de BitX, que al tratarse de productos, digamos, de derivados, son contratos entre partes derivados del precio de un activo. Así que es diferente. Así que, claro, el lanzamiento de estos activos, de estos ETFs, pues lógicamente tendría un impacto en el precio. Y si nos fijamos en lo que dicen algunos de las personas más influyentes en el mercado regulado de Bitcoin, aquellos que están muy cerca del lanzamiento de los ETFs, por ejemplo, vamos a hablar de el Michael Burry del ámbito de los ETFs de Bitcoin, que para mí sería Belteland, es analista de K33. Es un fondo de Estados Unidos y él habla de que hay un 75% de probabilidades de que se apruebe un ETF spot en los próximos 6 meses. Ojo que habla de 6 meses, es decir, entre los últimos meses de este año, que muchos descartan que se vaya a producir algún movimiento aquí, y los primeros meses del año que viene. La SEC, de momento, ya ha dado un aplazamiento a la decisión, a la toma de decisión sobre la aprobación o no de los ETFs, concretamente el de BlackRock y alguno más, pero podríamos tener noticias antes que eso, Sergio. Luego, bueno, todas las opciones, todas las posibilidades están abiertas, pero voy a hacer que te mojes un poquito, Alberto, ya que es aquí tu debut, voy a aprovechar un poco la confianza que tenemos para preguntarte a ti personalmente, ¿qué opciones ves tú? Si ves más probable que se apruebe este año, como decías, como hemos comentado, con analistas como por ejemplo Eric Balchunas, que vaticinan más o menos un 75% de opciones para este año, un 100% para el año que viene. Antes hemos puesto este deadline que voy a pedir ahora a los compañeros técnicos también que lo pongan para que se contextualicen, para que más o menos se hagan una idea a los espectadores. Y quiero preguntarte a ti, personalmente, Alberto, ¿cuándo crees que se va a aceptar? ¿En la próxima fecha límite, mediados de octubre, más allá en la siguiente, que más o menos era para primeros del año que viene, incluso veo algunas para principios de enero, marzo? ¿Cuándo ves tú que se va a aprobar? La primera fecha ya la descartamos, como ven en sus pantallas, el first deadline lo dejamos, tenemos ahí el segundo más o menos para mediados de octubre, si no para primeros de enero, y si no, la última más o menos para mediados del mes de marzo. Alberto, ¿cuándo ves más probable tú que se apruebe, en el caso de que se aprueben, que a lo mejor crees que es inviable? Yo veo muy probable que se apruebe a mediados de octubre, principios de noviembre, en esa ventana, y creo que el ETF que se aprobará será el de Grayscale, dado que la SEC se ha visto obligada a revisar esta solicitud debido a una reciente sentencia. Creo que este es el primer ETF que se aprobará, no será el de BlackRock, y posteriormente el siguiente, eso sí, será el de BlackRock. Tengo serias dudas sobre si el de Bitcoin Trust, el de los hermanos Winklevoss, será el siguiente en ser aprobado después desde el de Grayscale, por cómo está estructurado. Es ligeramente diferente, la custodia es diferente y hay diferentes tipos de garantías, pero el de 21 Shares y el de Grayscale, específicamente el de Grayscale, creo que son los candidatos a ser los primeros, y BlackRock es una firma con muchísimo prestigio, que no ha fallado solamente en 2 o 3 ocasiones a la hora de presentar algún producto, así que creo que esa es la ventana. Sergio, más no me puedo mojar, he sido muy claro. Muy claro, eso sí, no te lo has jugado mucho con BlackRock, que como dices, más o menos tiene un 98% de aprobaciones, así que más o menos todos podemos entender pues que tarde o temprano... Sí, ¿no? La pregunta es, el de BlackRock sin duda se aprobará, pero creo que el primero será el de Grayscale. Y además merecido, ¿no? Porque justo habríamos con esta noticia, habríamos con Grayscale, que está presionando a la SEC, que claro, es que, Alberto, de hecho lo hemos comentado ya alguna vez aquí en el programa, es que ¿en qué se puede escudar la SEC? Ya ha aprobado unos ETFs de futuros de Bitcoin. Claro, no tiene una justificación, no ha dado unos motivos, desde luego, pues que tengan un sustento para rechazar esta aprobación de Grayscale, que ya venció la semana pasada, y claro, ha dejado a la SEC sin argumentos, o de alguna forma se retracta, y bueno, pues esta aprobación que dio a los ETFs de futuros, pues echa un poco en marcha atrás y pues la deja sin valor,
o va a tener que comerse sus palabras y va a tener que aprobar. Y como tú dices, a mí incluso me parecería de justicia que el primero en aprobarse fuese el de Grayscale, primero porque es seguramente de los que más tiempo lleva, y luego porque ha sido el primero en ganar un juicio de este tipo y quizás pues el que más se merezca, ¿no?, este reconocimiento. Al final, este tipo de cosas no debemos olvidarnos que a veces se hacen en función del impacto mediático que tienen. También. Y el caso de Grayscale está consiguiendo que los medios pongan el foco sobre ese caso, cómo se ha gestionado, y ha habido algo bastante doloroso para la SEC, que es esa sentencia que lo que dice no es que la SEC haya hecho las cosas mal o que haya algún criterio que no sea correcto, lo que dice es que ha sido parcial. Y eso es serio. Entonces, yo creo que van a tratar de quitarse de en medio el de Grayscale cuanto antes, pero también hay una carta que la SEC puede jugar y que muchos no sé si están viendo, no estoy viendo que se hable mucho de esto. Y es que recientemente Bitcoin ha sido declarado commodity en los Estados Unidos. Concretamente, esto haría que Bitcoin y otros activos también como el Ether, que también han sido declaradas commodities, pasen a estar bajo la autoridad de la CFTC en Estados Unidos, la autoridad de este tipo de activos, ¿no?, de commodities. Y bueno, ¿qué implica esto? Diréis, porque igualmente se trata de un ETF, lo tiene que aprobar la SEC. Bien, que la estructura es diferente, la estructura del ETF es diferente y les obligaría a hacer una reestructuración y presentar de nuevo su propuesta. Desconozco si en el caso de BlackRock han estructurado el fondo teniendo en cuenta esto, ¿vale? Han estructurado el ETF teniendo en cuenta esto o no, pero sí sé que en el caso de Grayscale no es así. Así que esta sería otra carta que podría jugar la SEC. No descarto que se retrase incluso al año que viene. Sé que está jugando todas las cartas, está haciendo ya todo lo posible, pues para salir lo mejor parada de este asunto, que bueno, pues está poniendo en un brete ya no solo al regulador de los Estados Unidos, sino también sobre todo a su presidente, a Gary Gensler, que como contaba antes Juan y como venimos contando en las últimas semanas, va a tener que declarar el 12 ante el Senado, el 29 ante el Congreso, para dar explicaciones pues un poco de las actuaciones que está teniendo en contra de la industria cripto, que se están incluso pues incrementando en las últimas semanas, en los últimos meses, y que está dañando mucho la industria en los Estados Unidos. Vemos incluso a muchos candidatos en contra de Gary Gensler y además hablando a favor de Bitcoin, como por ejemplo hemos visto a Robert Kennedy Jr., a Ron DeSantis, hemos visto también que además está dando mucho calor en las últimas semanas a Vivek Ramaswamy. Quiero que me cuentes un poco también tu opinión sobre esto, Alberto. No lo hemos comentado hasta ahora. Y es cierto pues que era algo quizás impensable, ¿no?, que 3 de los 5 candidatos más importantes que hay para ser presidente de los Estados Unidos están hablando sobre Bitcoin, están hablando de la regulación de criptomonedas. Claro, parece que somos 4 gatos, Alberto, vemos que el mercado sigue mal y bueno, pues claro, al final todo el mundo se piensa que este mercado es un Ponzi, que es una estafa y que todos son pues como el de FTX, ¿no? Pero estamos viendo movimientos, estamos viendo pues personajes hablando de Bitcoin, que es algo quizás sin precedentes, ¿no? Pues lo cierto es que estamos en una carrera por las presidenciales, estamos viendo figuras que ya creíamos que no íbamos a ver en política de nuevo, como Donald Trump, y otros candidatos como por ejemplo pues el actual presidente de los Estados Unidos, que salía recientemente con una taza con ese famoso meme de los ojos rojos diciendo mi café me gusta negro por la mañana, pero haciéndose guiño a Bitcoin. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque sencillamente, por supuesto, no es el eje central de la campaña de Biden, ni es el eje central de la campaña de ningún candidato, pero es cierto que estamos viendo guiños. ¿Y por qué lo vemos? Pues porque aquellas personas que simpatizan con las políticas liberales también simpatizan con Bitcoin. Y estamos viendo que en Estados Unidos más de un 20% de la población, según algunas encuestas como la de unos informes estadísticas como la de Statista, pues señalan que el 20% de la población estadounidense tiene Bitcoin, más de un 15-20% también en España. Eso es un porcentaje muy alto. Así que del mismo modo que se hacen guiños a las diferentes minorías, nos pueda gustar más o menos, pues hay minorías de todo tipo, pues aquí también se intenta gestionar y hay muchísimos candidatos que tratan de jugarlo, ¿no? Dicho esto, la actitud del señor Gary Gensler en la SEC, que puede ser percibida de forma imparcial por parte de la industria cripto o irresponsable o incluso partidista, es vista de una forma responsable por parte de los principales candidatos
y también de la mayoría conservadora del Senado de los Estados Unidos, porque normalmente cuando hay productos nuevos que pueden tener un impacto en la estabilidad monetaria, es prioritario ser prudente y no innovador. Así que, dicho esto, la opinión que se tiene de Gary Gensler en ningún caso en este momento creo que no tiene una posición débil, así que creo que no, a diferencia de lo que creo que se transmite en muchos medios especializados y tal, yo creo que tiene una posición muy fuerte, se transmite que es un tipo que es responsable, y el guiño de los candidatos, si bien es cierto que se está haciendo, eso significa que Bitcoin está más implantado y los valores de Bitcoin y la popularidad más implantado en la sociedad de lo que se piensa. Lo cierto es que hay que saber leerlos bien. Se trata de un guiño a minorías, del mismo modo que se hacen guiños a otro tipo de minorías, y desde luego no es el eje central de la campaña, como sí podrían serlo otros aspectos como pudiera ser el feminismo u otros aspectos que para los candidatos son mucho más importantes. Es demasiado pronto, ¿no, Alberto, para darle tanto peso a Bitcoin, pero el hecho de que en Estados Unidos, en esta carrera presidencial, estén hablando de Bitcoin, ya desde luego también hace ver pues el desarrollo que está teniendo el sector y la importancia, más allá de que bueno, pues todavía sea demasiado pronto y no tenga demasiado peso. Antes de terminar, Alberto, quiero preguntarte precisamente por lo que acabas de esbozar en tu discurso, por Gary Gensler, el presidente de la SEC, pues que como tú dices, quizás tenemos una percepción errónea. De hecho, sí que es cierto que hay algunos senadores en Estados Unidos, por ejemplo, Warren Davidson sí que ha presentado más de una vez alguna moción para intentar destituirle. Vemos movimientos sobre todo por parte de los republicanos, y también una duda que te quiero preguntar a ti, que sé que eres bastante más experto que yo en este tema, porque claro, hablamos de que está intentando tener una actitud responsable, ¿no? Se puede decir, proteger a los inversores, pero quizás la mayor duda de todo esto es que si quieres proteger a los inversores, en este caso, si nos ceñimos a los ETFs, que es un poco el tema central de esta conversación, no tiene mucho sentido haber aprobado unos ETFs de futuros sin no aprobar un ETF de Bitcoin al contado, ¿no? En este caso, sobre todo quizás es el que más discutido está, ¿no? En el que es más difícil de entender la posición de la SEC. Yo, por ejemplo, entiendo pues que intente limitar todo lo posible los peligros en torno a los exchanges, en torno a Binance, a Coinbase, que no sabemos lo que han hecho hace años. Seguramente hayan tenido alguna que otra mala actuación, pero en cuanto a los ETFs, si nos ceñimos a esto, claro, si quieres proteger a los inversores, no tendrías que haber aprobado unos ETFs de futuros, ¿no? Es quizás lo más cuestionable. Claro, verás, Sergio, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero voy a jugar a ser abogado del diablo y voy a explicarte las razones por las que tiene sentido desde el punto de vista de la SEC lo que se está haciendo. Verás, los productos financieros de ETFs de futuros, como por ejemplo el de BitX, no requieren que se tenga Bitcoin como respaldo. Se trata de contratos financieros entre partes, por eso se llaman contratos de derivados. Son derivados del precio de un activo en el mercado. Y por tanto, lo que se exige son colaterales, pero en una divisa, en la divisa en la que se está negociando el contrato, que son dólares americanos. Es un producto diferente. Cuando hablamos de un ETF de Bitcoin al contado, hablamos de un producto que requiere de la disposición de Bitcoin al contado y que requiere de un plan y una ejecución mucho más ambiciosa que un producto de derivados. Aunque nos parezca que el producto no tiene nada que ver, hay que diferenciar entre el riesgo del producto con respecto al inversor. ¿Tiene más riesgo invertir en Bitcoin apalancado por 2 que en Bitcoin? Por supuesto, sí, tiene más riesgo, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando del riesgo de operativa del producto. Y aquí hay que dar la razón a la SEC. Tiene más riesgo de operativa un producto de ETF al contado. Esta es la razón por la que esto es así. No trata de proteger al inversor sobre las decisiones que toma y el riesgo que asume. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el funcionamiento de los productos. Creo que la SEC trata de forma adulta a los inversores. De lo que sí se asegura es de que los productos, todos ellos, cuenten con las mismas garantías. Y hablamos de las garantías del producto. ¿Qué es lo que dice Gary Gensler o en general los auditores de estos productos? ¿Cómo puedes garantizar que esos bitcoins no van a ser robados? Y por supuesto podrás elaborar un plan en el que esos bitcoins están en una bóveda fría y podrás argumentar, como lo hace BlackRock, que cuentas con los líderes de la industria, y puedes argumentar lo que quieras, pero ese producto tiene más riesgo de operativa que un producto de derivados. Y este, Sergio, es el motivo por el que la SEC ahora mismo está retrasando en el tiempo la aprobación de estos productos, porque desea que la industria se desarrolle o que encuentre las mejores formas
de ofrecer estos productos con las máximas garantías a los inversores. Alberto, este punto de vista que no habíamos tratado hasta ahora en criptonegocios, en negocios de televisión, y que es importante también saber por qué está actuando de esta forma la SEC, en este caso pues nada por Gary Gensler, y desde luego pues un poco los motivos que están llevando a este retraso de las aprobaciones. Ha sido un placer, Alberto, tenerte por aquí, que te estrenes en criptonegocios, en negocios de televisión. Ya sabes que esta es tu casa, así que siempre que quieras estás más que invitado aquí a criptonegocios. Un placer. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Sergio. Nosotros mañana volvemos con más información, con más actualidad, con más análisis, ya lo saben, aquí a esto de las 6 de la tarde, más o menos analizando todo lo que sucede en el mercado cripto. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes y buenos profits.